para los que nos visitan por primera vez, queremos decirles que usted está llegando a un lugar, número uno, donde creemos que ser cristiano no es una religión. O sea, no les queremos hablar de religión, ni queremos aburrirlos con eso, porque no lo creemos. Creemos que ser cristiano es una manera de vivir todos los días. Si yo digo ser cristiano, mi manera de actuar, mi manera de hablar, mi manera de pensar, tiene que ser acorde al ejemplo de Jesús. Pero también creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso nos importa mucho cada domingo que usted venga, no a entretenerlo. No lo queremos entretener, queremos que usted se lleve un mensaje de lo que Dios quiere para su vida. Eso es lo que estamos buscando cada domingo. Así que, pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio. La manera en cómo lo hacemos aquí es, enseñamos los libros de la Biblia en orden, versículo por versículo, para poder entenderlos, comprenderlos en su contexto. Y estamos estudiando la carta de Pablo a los Romanos. Ya estamos avanzados en nuestro estudio, estamos en el capítulo 15, tiene 16. Entonces estamos a 3 enseñanzas de terminar esto y de empezar uno nuevo. Pero el tema que hemos estado tratando ha sido la unidad de los creyentes, fuertes y débiles. Me encantaron la selección de cantos que hicieron mis hermanos de la alabanza. De veras, gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por lo que está trabajando en ustedes, porque nos pone en un mismo sentir. Estamos hablando de la unidad. Y siempre me gusta hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo anterior. Dijimos que la instrucción de Dios para mantener la unidad en la iglesia era agradarnos unos a otros. Explicamos cómo esta difícil tarea, ¿se acuerdan del comentario que decíamos? Uy, pues nunca les doy gusto, ¿verdad? Yo creo que en alguna ocasión hemos dicho esto, ¿verdad? Entonces, bueno, Dios nos da ciertas instrucciones claras y precisas que si las seguimos, sí podemos lograr agradarnos unos a otros. Por ejemplo, lo primero que Pablo establece es considerarnos a los demás, considerarnos unos a otros, sobrellevar las cargas unos de los otros, sobrellevar las debilidades. Todos aquí tenemos áreas de oportunidad en nuestra vida, todos. Y lo que Pablo dice es, mira, en vez de juzgar y criticar, ve cómo puedes ayudar a la persona para esa debilidad convertirla en una fortaleza. Eso es lo que está diciendo. Cuando habla de soportar, ya dijimos que no es en una actitud necia o negativa, de que, ay, bueno, ya, lo voy a soportar. No, se trata de ayudar, de ayudar. También dijimos que es bien importante quitarnos el ego, entender que la obra de Dios no se trata de nosotros, se trata de Dios, todo gira alrededor de Dios. Y ese tiene que ser nuestro enfoque. Cuando cada uno de nosotros tiene el enfoque correcto, está bien ubicado, tiene sus ojos puestos en Jesús, entonces mucha de la problemática que se lleva a cabo en las iglesias se acaba. Después vimos que debemos de actuar como Cristo. Es decir, si nos decimos ser cristianos, pues obviamente tenemos que actuar como Cristo actuaría o como Cristo actuó. Dijimos también que debemos ser dóciles y sumisos a las Escrituras, porque cuando usted y yo nos sujetamos a lo que la Biblia dice y sujetamos nuestras emociones a lo que la Biblia dice, entonces vamos a poder avanzar, vamos a poder crecer. ¿Por qué? Porque quiere decir que estamos controlando a través del Espíritu nuestra vida. Si yo me dejo llevar por mis emociones, quiere decir que mi carne controla mi vida. Y cuando la carne controla la vida de una persona, excuso decirle que eso genera muchos problemas, ¿verdad? El propósito de todo esto, de agradarnos unos a otros, es glorificar el nombre de Dios. Al final del día todo se trata de Él. Todo es para la honra y la gloria de Él. Lo que hacemos es para la gloria de Dios.
Cada vez que usted y yo nos juntamos aquí y entonamos los cantos, es para la gloria de Dios. Cada vez que se predica la palabra de Dios, es para la gloria de Dios. Cada vez que pasamos tiempo juntos, es para la gloria de Dios. No es para la gloria de ninguna persona, sino de Dios. Hoy vamos a terminar este tema de la unidad de los creyentes. Pero vamos a ver cómo Pablo ahora lleva esta enseñanza al punto de decir, mira, busca agradar a tu hermano como Cristo lo hizo. Piensa en eso. Vamos a ver 3 puntos. Primero vamos a ver la instrucción que Dios nos da a través de Pablo. Luego vamos a ver algunas ilustraciones de la Biblia. Y me encanta porque Pablo termina esto con una intercesión. Muy interesante. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 15, verso 7. Por favor, verso 7. ¿Están ahí? Fíjense lo que dice Pablo. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también ¿qué? Para gloria de Dios. Algo que nos va a ayudar en esta tarea de buscar agradarnos unos a otros es entender lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sí? Lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Pablo no está hablando aquí solamente de aceptarnos en el sentido de que, mira, son una nueva persona que llegó, vamos a recibirla y aquí estamos bien. No. Claro que eso va implícito, pero está hablando más allá. Está hablando de tratarnos con amor, tratarnos con respeto, tratarnos con el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros y cómo nos recibió a nosotros. Nomás piense usted, hagamos un ejercicio. Acuérdese cuál era su condición antes de haber venido a los pies de Cristo. Y Cristo no le puso ningún pero, ni me puso ningún pero. Con los brazos abiertos nos recibió. Si el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, nos ha aceptado para que entremos en su familia divina, ¿cuánto más nosotros tenemos la responsabilidad de aceptarnos los unos a los otros, aun y cuando en ocasiones manifestemos algunas debilidades del viejo hombre? Es nuestra responsabilidad. Estamos hablando, y fíjense, otra vez, Dios no se equivoca, hoy es el día del amor y la amistad, y vamos a ahondar en el amor. Qué bueno que lo festejemos, qué bueno que lo publiquemos en Facebook, pero tenemos que vivirlo. De nada me sirve poner un pasaje bonito ahí si no lo voy a vivir. Mi tarea es vivirla. Esa es mi tarea, la de usted también. Tenemos esa tarea todos. Jesucristo nos manda como seguidores de Él que aprendamos de sus virtudes, que aprendamos de su bondad, que aprendamos de su mansedumbre, que aprendamos de su humildad. Yo estoy seguro que este pasaje todos lo conocen, en Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice, el mismo Jesucristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y luego mire lo que dice, esto es bien importante. Y hallaréis descanso para vuestras almas. A veces no tenemos descanso. Nuestras almas no están en paz porque no estamos aprendiendo ni la bondad, ni la mansedumbre, ni la humildad de Jesucristo. Ese es el tema. ¿Cómo me siento cuando llego a Filadelfia? Si yo siento algo, quiere decir que no estás aplicando este principio a tu vida. No es un problema de la gente que está a tu alrededor, es un problema personal. Es un problema personal. ¿Qué hay que hacer? Arreglarlo. ¿Cómo? En una comunión íntima con Dios. Poner las cosas delante de Él.
Fíjense, Jesucristo expresó su disposición a perdonar y a salvar incluso a aquellos quienes lo estaban llevando a la muerte. ¿Se acuerdan en Lucas 23, verso 33 al 34? Cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, o sea, tenemos el momento donde ya llevaron a Jesús para crucificarlo. ¿Ok? Le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y fíjense lo que Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pero vean esta virtud del mismo Jesús. Dispuestos a perdonar cualquier situación. Ahora, a ninguno de nosotros nos han puesto en una posición donde nos estén llevando a la muerte. Posiblemente nos quieran muertos, pero no nos han llevado ahí. Es una broma, yo creo que ni eso. Nunca nos han llevado ahí. Pero Jesucristo ya nos está dejando el máximo ejemplo. Es decir, cualquier situación, Alberto, que tú estés viviendo, yo quiero decirte que no se compara a la mía. Y mira lo que yo hice. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, una manera de podernos agradar unos a otros es perdonando cualquier situación que haya entre nosotros. Cualquiera. Hermanos, lo hemos dicho una y otra vez. No hay nada que usted pueda hacer que yo no le pueda perdonar, y no debiera de haber nada que yo pueda hacer que usted no me pueda perdonar. No hay. No hay. Pero ¿qué pasa? Que a veces, otra vez, las emociones nos juegan una mala pasada. Nos juegan una mala pasada. Y se meten en lo más profundo de nuestro corazón y crean una raíz, decía Pablo, de amargura. Y esa raíz de amargura brota, huele, apesta. Tenemos que perdonarnos. Tenemos que perdonarnos. Digo, yo no sé qué haya hecho yo. Yo no sé si hay algo en su corazón contra mí. Pero miren, yo tengo una ventaja que ustedes no tienen. Yo estoy aquí al frente y yo puedo decirles desde ahorita: perdóname. Perdóname. ¿Hay algo que yo he hecho? Perdóname. Ni siquiera sé si hice algo. Pero quiero quitar cualquier excusa que tú puedas tener para acercarte a mí y para amarme. Perdóname. Quiero que me ames y quiero amarte. Eso es lo que cada uno de nosotros debiera de hacer. Y entonces estaremos dando el primer paso para agradarnos unos a otros. Jesús nos aceptó independientemente de los pecados que habíamos cometido. ¿No se acuerdan lo que dice Pablo en Romanos, capítulo 5, verso 8? Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y yo he puesto muchas veces este ejemplo. ¿Se acuerdan cuando el huracán Gilberto y cómo se inundó el río Santa Catarina y aquella persona que se lanzó a rescatar a ese hombre, que finalmente lo rescata, pero él se muere, ¿sí? Y yo ponía este ejemplo. Imagínese que usted se va a lanzar, ¿verdad? Que lo ve que se está ahogando. Y justo cuando vas a brincar, te dice: nomás que es un pedófilo. No, hombre, que se muera. Bueno, Jesucristo sabía la condición de cada uno de nosotros. Y aún así, lo voy a hacer. Voy a morir. Aún por esas personas que nosotros podemos considerar como aberrantes. Dios murió por ellas. Jesucristo murió por ellas. Ese es el ejemplo que tenemos. Por eso no hay nada que usted y yo no podamos perdonar. No hay nada que nos impida recibirnos unos a otros, que nos impida desarrollar una relación de amistad. Por cierto, quiero decirles, ¿se acuerdan lo que dijimos el domingo pasado? ¿Se acuerdan? Que le dije: levante la mano el que pueda decir los nombres de todos los que están aquí. Y nadie la levantó. ¿Ok? Entonces ahora empezamos
con una dinámica donde traemos nuestros nombres aquí. La idea es que todos puedan traer uno para podernos conocer. ¿Cómo me voy a interesar en la vida de alguien que no conozco, ni por su nombre? Entonces acérquese con mi hermana Marisela y vamos a ir haciéndole su café. ¿Para qué? Para hablarnos por nuestro nombre. Qué bueno que nos digamos hermanos, pero es importante conocer los nombres. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Y por atrás traen 3 versículos bíblicos que nos ayudan a entender la importancia de servirnos unos a otros. Porque acuérdense, quedamos en que la intención es venir con la actitud de vengo a dar, no vengo a ver qué me dan. Hay que cambiar eso. Vengo a servir, vengo a apoyar. Ya sé que hay muchas áreas de oportunidad, vengo a suplirlas. Aquí estamos. Pequeño comercial pagado por Marisela. Entonces, Querétaro sería bueno que sacaran sus gafetes. Valladolid ya se conocen todos y Cancún también. Entonces, Jesucristo nos recibió de manera imparcial. Es decir, no dijo, bueno, tus pecados sí, los tuyos no. Contigo como que no tengo tanta, ¿cómo poder decir? No congeniamos bien. Mejor no. Aquí me siento a gusto, contigo sí. No. Él nos recibió a todos. Por eso dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene yo no le echo fuera. Una vez que usted y yo reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, Él dice, yo nunca te voy a echar fuera. No importa lo que hagas. No importa lo que hagas. Nunca te voy a echar fuera. Todo lo que Jesucristo hizo fue para la gloria de Dios. ¿Para quién estamos haciendo las cosas? ¿Para quién hacemos lo que hacemos? Usted está aquí en esta mañana, ¿para qué? Jesucristo lo que hizo, lo hizo para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. En Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y fue una obra que inició con el amor. Si queremos agradarnos unos a otros, eso es lo que tiene que salir de mi corazón. Amor. Pero yo no puedo dar algo que no tengo. Muchas veces lo único que estamos haciendo es proyectar lo que hay en nosotros. Muchas veces lo que es nuestra queja es nuestra dolencia. Entonces tenemos que entender esto. Pablo a los Efesios nos exhorta lo mismo. En Efesios 4:32 en adelante dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Acuérdate, como Dios te perdonó. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo dice, nada más acuérdate lo que Dios hizo por ti. Es todo. Piensa en el amor que tuvo hacia ti y ese es el amor que tú tienes que dar. ¿Te dices cristiano? Actúa como cristiano. Por eso mucha gente no cree en Jesús. Porque nuestras vidas no reflejan lo que decimos creer. Ese es el tema. Y eso es lo delicado. Que nuestro llamado es a que ellos vengan y conozcan de Cristo. Pero ellos no quieren venir porque se dan cuenta de pronto de cómo nos manejamos entre nosotros. Cuando Jesucristo decía, en esto conocerán todos que son mis discípulos, en que os améis unos a otros. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. Tenemos que tener la disposición de perdonar, independientemente de cuál haya sido la falta o el agravio. Tenemos que recibirnos de manera imparcial. Hermanos, los grupitos no son de Dios. Los grupitos no son de Dios. Usted y yo
en el buen sentido de la palabra, tenemos que ser como el Yodex, que desbarata cualquier bolita. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Me refiero a que no sea parte usted de formar grupos dentro de la iglesia. Al contrario, tenemos que ser incluyentes. Tenemos que invitar a la gente a formar parte. Eso es importante, porque de esa manera glorificamos a Dios. Pablo a los Tesalonicenses, en la segunda carta, capítulo 1, verso 12, dice: para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Nuestra tarea otra vez es glorificar a Dios. De eso se trata. No se trata ni de mí, ni se trata de usted. Se trata de Jesucristo. Y tenemos que trabajar en función de eso. Está fácil de entender, ¿no? ¿Sí o no? El problema es hacerlo. Bueno, pero para eso nos tenemos que ayudar unos a otros, ¿estás de acuerdo? Tenemos que ayudarnos entre nosotros a que esto sea una realidad. Porque en el Inter nos vamos a equivocar. ¿Sí? Y a lo mejor lo primero que va a pasar es que, ay sí. ¿Verdad? Como el monito ese que ponen en Facebook. Alberto habla de mucho amor y no me saludó. Deme chance, venga y salúdeme usted a mí. Salúdeme. No me habló. Hábleme usted a mí. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la experiencia de que me mandan un mensaje y quieren platicar conmigo y se les atiende, ¿sí o no? Pues si no me habla, ¿cómo? ¿Verdad? Ahora, voy a poner de mi parte también. Entramos al segundo punto, ilustraciones bíblicas. Fíjense lo que hace Pablo. Y para entender este punto tenemos que entender el contexto histórico. Dentro de la audiencia de Pablo había judíos. Es por eso que Pablo empieza a citar pasajes del Antiguo Testamento, porque esto iba a ser revelador para su audiencia. ¿Sí? Lo que Pablo está tratando de hacer al citar estos pasajes del Antiguo Testamento es demostrarle a esos judíos que en realidad eran los creyentes débiles que andaban criticando y juzgando porque no se estaban haciendo como sus tradiciones eran. ¿Ok? Entonces lo que Pablo les estaba diciendo al citar estos pasajes es: oye, siempre en el plan de Dios estuvo que los gentiles fueran salvos. O sea, no nada más eran ustedes. Y te voy a citar pasajes que tú conoces perfectamente bien. Y eso es lo que hace. Cita a Moisés. Imagínense, Moisés para los judíos es la ley. Cita al rey David, el mejor rey que Israel ha tenido. Entonces yo sé que estos dos personajes tú los conoces muy bien. Y por eso los voy a citar con lo que ellos dijeron. Por eso dice en el verso 8: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Cuando habla de la circuncisión, acuérdense que está hablando de los judíos. ¿Por qué? Porque era una ley, era un mandamiento que ellos tenían que circuncidarse al 8º día. Dice, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Ahí viene la primera cita bíblica que usa Pablo. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Ahí está haciendo referencia Pablo a una escritura. Otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificad de todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles esperan en él. Entonces, les resumo esto. Pablo lo que estaba diciendo es, Cristo recibió a los judíos y les ministró. Lo hizo por la verdad de Dios, para cumplir con lo que estaba escrito, con las promesas. Pero también recibió a los gentiles y los ministró. Vino a traerles la misericordia de Dios y que ahora pudieran alabar a Dios también. Eso fue lo que hizo. Es decir, no se limitó con un grupo, con estos y con estos.
Por eso el versículo 9 es cuando Pablo cita a David en el Salmo 18:49. Que las naciones gentiles estaban dentro del plan de Dios. Pudo haber citado a Abraham, como lo hizo en Gálatas, cuando dice, como le dijo al padre Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí estábamos incluidos nosotros. En el Salmo 18:49 dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. ¿Quién lo dijo? David, un ícono del pueblo de Israel. En el verso 10, en el versículo 10, cita a Moisés, citando Deuteronomio 32, cuando dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por la tierra de su pueblo. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Le está diciendo, oye, Moisés se los dijo una y otra vez a los que son tus padres, que en el plan de Dios estaban que los gentiles estuvieran. Después, en el verso 11, cita el Salmo 117, otra vez, un salmo de David. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. La invitación a que todos alaben a Dios. Y cita Isaías, dice, estará la raíz de Isaí. ¿Quién era Isaí? El padre de David. Ellos sabían perfectamente. Y el que se levantará a regir a los gentiles esperan en él. Ahora, lo que Pablo está haciendo aquí es lo siguiente. Pablo está buscando de todas las maneras posibles y con todas las enseñanzas e ilustraciones posibles, hacerles ver la importancia de que la iglesia mantenga la unidad. O sea, te estoy citando a David, te estoy citando a Moisés, te estoy citando a Isaí, te estoy citando a Isaías. Entiende. La iglesia tiene que buscar la unidad. Todo lo que no busque la unidad no es de Dios. Punto. ¿Por qué? Porque se estaba viviendo esta situación en la iglesia de Roma. Que los judíos, otra vez, los que criticaban, los que murmuraban, estaban metiendo división en la iglesia. Entonces Pablo les hace ver a los judíos y les dice, oigan, a ver, estos gentiles a los que ustedes están criticando estaban dentro del plan de Dios. Ojo, cuidado con lo que están haciendo, porque están yendo en contra de la voluntad de Dios misma. Eso es lo que está haciendo. Por eso es tan importante entender los contextos históricos. Sabemos esos pasajes, qué bueno, y creo que todos podemos sacar la enseñanza, pero ¿qué estaba pasando en ese momento? ¿Por qué Dios puso en el corazón de Pablo escribir eso a esa gente? Bueno, pues porque esto era el problema. ¿Qué hacemos con esa información? Ok, tenemos que buscar la unidad en la iglesia. Tenemos que acabar con las críticas, con la murmuración y con juzgarnos unos a otros. No queriendo decir que todo está perfecto, pero sí siendo objetivos en cómo puedo yo ayudar para que esto cambie. Ese es el tema. ¿Cómo pueden ayudarme a mí en mis debilidades? ¿Cómo puedo ayudarlos yo a ustedes en sus debilidades? Ese es trabajo en equipo. Eso es lo que Dios busca. La iglesia será tan fuerte y sólida como lo sean. Fíjense, ¿qué día es hoy? ¿Día de qué? Ok, la iglesia será tan fuerte y sólida como lo sean los lazos de amistad entre nosotros. Así, no hay más. O sea, no tenemos que descubrir el hilo negro. ¿Cómo era la amistad de David y Jonatán? Así. Así. Esos son los lazos de amistad.
Así es como tenemos que estrechar esos lazos de amistad. ¿Tiene usted amigos que no frecuenta todos los días, pero que cuando se ve, parece como si nunca se hubieran dejado de ver? Esa es la manera en la que Dios quiere que trabajemos. Así. ¿Por qué? Porque habrá momentos en los que sí vamos a poder pasar tiempo, pero habrá momentos en los que no se puede. Y como quiera, no podemos dejar de ser amigos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y más cuando tenemos tantas responsabilidades tan diversas. ¿Se fija? Pero siempre tendría que haber aquí un beneficio de la duda. Antes de emitir un juicio, decir, espérame. Vamos a ver, vamos a checar. Eso es amor. Termina Pablo con una intercesión por la bendición divina. Vea el verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vea cómo Pablo no hace una mención específica de judíos y gentiles, sino hace una mención a un pueblo unificado. A todos hace este llamado. Y dice, el Dios de la esperanza. Es decir, hay esperanza, hermanos. Sí se puede llegar a la unidad. Sí se puede llegar a agradarnos unos a otros. Sí se puede. Sí se puede dejar de criticarnos unos a otros. Sí se puede dejar de juzgarnos. Sí se puede. Por el Dios de la esperanza. Por el Dios de la esperanza. Él nos llenará de gozo y de paz cuando creamos que es posible. Contra lo que nunca podremos es contra el pensamiento en su mente o en mi mente de decir no se puede. Si yo en mi mente ya digo, es que nunca vamos a llegar a la unidad, ¿qué cree que va a pasar conmigo? Nunca voy a poder estar en sintonía con ustedes, porque yo mismo soy el obstáculo para que se dé. Entonces, ¿de quién depende la unidad? De cada uno. Usted decide si quiere estar en unidad con nosotros o no. Es personal. ¿Y cómo es que yo y usted vamos a decidir estar en unidad? Andando en el Espíritu. Si yo no le doy oportunidad a la que el Espíritu de Dios trabaje en mi vida, déjeme le digo una cosa, nunca voy a querer estar en unidad. Entonces todo lo llevamos al punto espiritual. Siempre va a ser una condición espiritual. Si yo ando bien delante de Dios, ando en unidad. Si no ando bien delante de Dios, no estoy en unidad. O enséñeme un versículo que diga lo contrario. No he encontrado eso. Porque el Espíritu Santo de Dios es el mismo que mora en usted y mora en mí. ¿Estamos de acuerdo? ¿O es un diferente? Bueno, espero que no, ¿verdad? Es el mismo. Entonces, ¿cómo por qué no vamos a poder ponernos de acuerdo? Porque yo no le doy chance al Espíritu Santo de que trabaje en mi vida. Gálatas 5:17, Pablo les dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Y qué quiere el Espíritu? Unidad. ¿Qué quiere la carne? Lo opuesto. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Fíjense todavía Pablo aquí. No se trata de que hagas lo que tú quieras. Se trata de que hagamos lo que Dios dice en su palabra. Y Dios dice, busca la unidad. Eso es. Y para poder llegar a la unidad, ya vimos todo lo que hay que hacer. Amarnos, perdonarnos, recibirnos de manera imparcial. Eso es, estrechar los lazos de amistad unos con otros. No hay otra manera, no veo otra manera. No veo otra manera. Mi tarea y la tarea de cada uno de ustedes es que mi comunión con Dios esté en perfecto estado y así podré tener comunión con todos.
Acuérdense, primero tiene que haber una relación vertical para después tener una relación horizontal. El tener una relación horizontal no siempre me garantiza tener una relación vertical. O sea, yo puedo estar bien con ciertas gentes, pero no con Dios. Pero si estoy bien con Dios, voy a lograr, tarde que temprano, estar bien con todos. Si tu comunión con Dios no está bien, pues el primer paso de acción es acércate con tu discipulador, o tu responsable de ministerio, o bien los diáconos, o bien los pastores. Queremos ayudarte, queremos apoyarte, queremos ver cómo hacer para poder estar en unidad. ¿Qué es lo que ves? Y yo quiero aprovechar para decirles algo. Mi oficina está aquí abajo, aquí en el segundo piso. Ahí está mi oficina. Y le quiero decir que las puertas de mi oficina están abiertas cuando usted quiera llegar. Si usted trae una situación que crea que tengo que saber y que crea que yo le puedo ayudar, por favor, llegue y con mucho gusto lo voy a atender. Con mucho gusto voy a platicar y con mucho gusto vamos a ver cómo podemos solucionar o arreglar la situación. Pero llegue, ¿sí? Dentro de los dones con los que me equipó Dios, no me dio el de la omnisciencia. O sea, yo no conozco las cosas. Si usted no me las dice, yo no voy a saber nunca. ¿Sí? Tengo bien claro que yo soy un humilde pecador. Punto. Entonces, queremos que la iglesia trabaje en unidad, en un mismo sentir y con un mismo propósito. Mis queridos hermanos, esto es una condición espiritual. Y para esas condiciones espirituales necesitamos estrategias espirituales. El domingo pasado les dijimos que los que quisieran estar orando por lo que la iglesia está orando, le digan a nuestra hermana Marisela. Ella tiene un correo electrónico que les puede mandar con las peticiones. Yo le doy gracias a Dios por todos ustedes que Dios puso en su corazón estar orando, porque me animó mucho, me demostró que hay gente que quiere y que anhela que la iglesia trabaje y funcione unida con un mismo propósito. Sigamos haciéndolo, avancemos a esto. Es lo que Pablo nos está enseñando, la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Lo que yo hago tengo que hacerlo por la unidad de la iglesia. Porque cuando estamos unidos, hay, ¿qué cosa? Crecimiento. Si estamos unidos, si estamos en un mismo sentir, vamos a crecer. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de seguir avanzando en nuestro estudio, en nuestro tema, Dios. Llegamos diciéndote perdónanos por todas aquellas cosas que en nuestra vida no nos han permitido trabajar en unidad. Perdóname, Señor, yo en lo particular. Si alguna actitud mía ha hecho que esto no funcione, yo soy el primero que estoy buscando que podamos trabajar como un solo hombre, como un solo cuerpo, como un solo equipo, Señor. Y yo soy el primero, como lo hice hace un momento, en pedir perdón si algo en mí ha ofendido. Dios, queremos estrechar esos lazos de amistad entre nosotros. Pero tenemos que tener la disposición de hacerlo. Tenemos que abrir nuestros corazones. Sabemos que hay corazones que están dolidos. Sabemos que hay corazones que se están protegiendo. Pero ayúdanos, Dios. Danos la sabiduría para poder cobijar, para poder arropar todos estos corazones, Dios. Y que podamos verdaderamente mostrarnos el amor que tú tuviste para con nosotros, Dios. Señor, gracias por la vida de esta iglesia, por cada miembro, por cada hermano y amigo, por cada responsable, por cada pastor, por cada diácono, por todos los que conformamos esta iglesia, Señor. Gracias, porque tú los tienes aquí con un propósito claro y definido. No permitas que Satanás gane ventaja, no permitas que Satanás siembre raíces de amargura en los corazones, Señor. Por favor,
Ayúdanos, Dios. Solo tú lo puedes lograr. Quédate con nosotros. Bendícenos con la unidad. Bendícenos con vidas espirituales entregadas a ti, consagradas, que tienen comunión íntima contigo, que sujetan sus emociones a lo que tu palabra dice y no al revés, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Gracias, Dios, también por diezmos y ofrendas que se han de levantar, que tienen que ver pues con el seguir avanzando en estos proyectos que tenemos delante de ti. Bendice lo que los jóvenes y hermanos están haciendo con todo esto de las flores y todo, Señor, que se pueda vender todo y que podamos recaudar esos fondos para que nuestros jóvenes sigan aprendiendo y desarrollando convicciones firmes, Dios. Por favor, nos acordamos de nuestros misioneros, de Helio y Aide, su familia. Sígueles bendiciendo, sígueles abriendo puertas a donde quiera que van, para poder llegar un día y decir, como dijo Pablo cuando les escribió a los romanos: lo he llenado todo del Evangelio. Estoy pensando ir a buscarlos a ustedes, porque aquí ya todos conocen a Cristo. Ayúdanos que en un tiempo podamos decir eso, Señor. Gracias por la oportunidad de participar en tu obra, porque a pesar de nosotros y de todas las debilidades que tenemos, tú nos tomas en cuenta, Señor. Gracias, gracias, gracias. En Cristo Jesús. Amén.